y lecciones así merecen vivir en nuestros corazones. Octubre de 1415. 6.000 soldados ingleses exhaustos se enfrentan a más de 20.000 caballeros franceses. ¿El secreto de la victoria? Barro hasta las rodillas. Parece imposible. Un ejército enfermo, hambriento, en retirada, contra la élite de la caballería francesa. Armaduras brillantes. Caballos de guerra adiestrados. Confianza absoluta. Los franceses no tenían ninguna duda. Aquello sería una carnicería, no una batalla. Pero algo los esperaba en aquel campo cenagoso. No era miedo. No era rendición. Era un rey que vio lo que nadie más pudo ver, y un elemento de la naturaleza a punto de convertir la fuerza absoluta en una debilidad mortal. Esta es la historia de Agincourt, y de cómo el barro cambió el curso de la historia. Empecemos por el principio. Inglaterra, septiembre de 1415. Enrique V tenía un sueño: demostrar que era el legítimo rey de Francia. No solo de Inglaterra, sino de la propia Francia. Su estrategia: invadir Normandía, sitiar la ciudad portuaria de Harfleur y usarla como base para conquistas mayores. Parecía un plan sólido, hasta que dejó de serlo. El asedio de Harfleur duró 5 semanas. 5 semanas de bombardeos, ataques y bajas. Cuando la ciudad finalmente cayó, el ejército inglés estaba destrozado. No por batallas épicas, sino por algo mucho peor: la disentería. La enfermedad se propagó por los campamentos como pólvora. Hombres fuertes caían en cuestión de días. Vomitaban sangre. Padecían fiebres devastadoras. El ejército, que llegó con cerca de 12.000 hombres, ahora apenas disponía de 6.000 aptos para la marcha. Y Enrique V tenía un problema. Estaba a 240 kilómetros de Calais, el único puerto inglés seguro en Francia. Entre él y la seguridad, territorio francés hostil. Un ejército en recuperación. Y ahora, el otoño francés, con sus lluvias implacables que convertían los caminos en ríos de barro. La decisión era simple: quedarse significaba morir de enfermedad o ser rodeado. Marchar significaba arriesgarlo todo en una carrera desesperada hacia Calais. Enrique eligió marchar, pero él lo sabía. Cada paso que daban en territorio francés era una apuesta, y los franceses estaban observando. Del otro lado, la nobleza francesa no podía creer su fortuna. Un ejército inglés enfermo, débil, en retirada. Era la oportunidad perfecta para aniquilar a aquel rey arrogante que se atrevía a reclamar la corona francesa. Más de 20.000 hombres comenzaron a concentrarse. Caballeros de las casas más nobles de Francia: el condestable Charles d'Albret, el duque de Orleans, el duque de Borbón. Hombres revestidos de acero, montados en caballos de guerra que valían fortunas. Cada armadura era una obra maestra, pesando más de 30 kilos. Cada caballero, un símbolo de poderío e invencibilidad. Para los franceses, aquello no era una guerra, era una cacería. Los ingleses marcharon a lo largo del río Somme, intentando encontrar un lugar para cruzar. Pero los franceses habían destruido los puentes. Cada punto de paso estaba bloqueado o custodiado. Enrique tuvo que desviarse hacia el interior, perdiendo días preciosos, gastando una energía que sus hombres no tenían. Finalmente, lograron cruzar. Pero ahora los franceses sabían exactamente dónde estaban, y estaban cerrando el cerco. El 24 de octubre, los ingleses vieron al ejército francés por primera vez. Miles de caballeros, estandartes ondeando al viento, el estruendo de las armaduras, el sonido de los caballos. Era una visión terrorífica. Los soldados ingleses miraron sus propias filas. Hombres consumidos, uniformes desgarrados, rostros marcados por la enfermedad. Muchos apenas podían empuñar sus arcos. Entonces miraron a los franceses de nuevo. ¿Cómo luchas contra eso? Pero Enrique V no entró en pánico. Sabía que no podría vencer en una batalla tradicional. ¿Caballería pesada francesa contra arqueros enfermos? No había ninguna posibilidad. Así que hizo algo inesperado. Eligió el terreno. Eligió dónde iba a luchar. Y eligió un lugar que lo cambiaría todo. Cerca de la villa de Agincourt, entre los bosques de Tramecourt y Agincourt, había un campo. No era un campo grande. Tenía apenas 300 metros de ancho entre los árboles. Para un ejército de más de 20.000 hombres, era estrecho.
Pero Enrique vio algo que los franceses no vieron. O mejor dicho, vio lo que pasaría con aquel campo después de la lluvia. Porque estaba lloviendo, con ferocidad, desde hacía días. El tipo de lluvia que convierte la tierra en lodo. Lodo profundo, pegajoso, traidor. Y Enrique posicionó a su ejército en el lado norte del campo. Obligó a los franceses a situarse en el lado sur. Colocó a sus arqueros en los flancos, protegidos por los árboles. Y esperó. La noche anterior a la batalla fue una de las más largas de la historia militar. Los ingleses sabían que podían estar viviendo sus últimas horas. Confesaron sus pecados. Rezaron. Se abrazaban entre compañeros. Algunos escribieron cartas que jamás serían entregadas. Del otro lado, los franceses celebraban. Bebían vino. Apostaban sobre quién capturaría a Enrique V. Debatían cuánto rescate conseguirían por los nobles ingleses. Para ellos, la batalla del día siguiente era solo una formalidad. Pero esa noche, algo estaba pasando. La lluvia continuaba, implacable. Cada gota que caía se hundía más en el suelo ya empapado. El campo se estaba transformando, lentamente, silenciosamente, convirtiéndose en algo diferente. El barro se estaba volviendo más profundo, más denso, más peligroso. Y Enrique V lo sabía. Amaneció el 25 de octubre, día de San Crispín y San Crispiniano. Los ejércitos se posicionaron. Del lado francés, la visión era impresionante. 3 líneas masivas de caballería e infantería pesada. Armaduras relucientes bajo el sol que finalmente se abría paso entre las nubes. Estandartes de todas las grandes casas de Francia. El sonido de miles de hombres y caballos moviéndose en perfecta formación. Era poder, era seguridad, era inevitabilidad. Del lado inglés, 6.000 hombres, la mayoría, arqueros, escuálidos, agotados, pero decididos. Enrique cabalgó entre sus filas. Según las crónicas, habría pronunciado palabras que se harían legendarias, que cada hombre allí, en aquel día de San Crispín, se convertiría en su hermano, que serían recordados para la eternidad, que aquel día quedaría grabado en la memoria de los siglos. Pero las palabras no ganan batallas. El terreno sí, el posicionamiento sí, y aquello que Enrique estaba a punto de usar como arma definitiva. Durante horas, los dos ejércitos se miraron sin moverse. Ningún bando se atrevía a actuar. Enrique no podía atacar. Sus hombres serían aniquilados en una carga abierta. Los franceses no sentían urgencia. ¿Por qué apresurarse? Tenían víveres, suministros, refuerzos en camino. Podían esperar el tiempo que fuera necesario. Finalmente, los ingleses tendrían que hacer el primer movimiento. Y así fue. Enrique ordenó a sus arqueros avanzar. Clavaron estacas afiladas en el suelo. Una barrera primitiva pero eficaz contra la caballería. Se posicionaron. Y soltaron la primera lluvia de flechas. Era demasiado. Los franceses no aguantaban más. Su honor estaba siendo ultrajado. Arqueros ingleses les estaban atacando. Ellos eran caballeros, eran nobles. ¿Cómo permanecer inmóviles mientras siervos les lanzaban flechas? La caballería francesa comenzó a moverse. Y entonces, el campo mostró su verdadero rostro. Los primeros caballeros avanzaron con seguridad. Caballos poderosos, adiestrados para la batalla. Armaduras pesadas, forjadas para resistir flechas. Lanzas apuntando al frente. Era la visión que aterraba a los ejércitos de toda Europa. El trueno de la caballería francesa. Pero algo empezaba a fallar. Los caballos se desaceleraban. Sus cascos se hundían en el lodo. No era lodo cualquiera. Era lodo profundo, viscoso, que absorbía, que aprisionaba. Cada paso demandaba el triple de esfuerzo. Los caballos tropezaban. Algunos se desplomaban. Otros se encabritaban, rehusándose a avanzar. Y las flechas comenzaron a caer. Lluvia de flechas, miles de ellas. Los arqueros ingleses eran los mejores del mundo. Podían disparar de 10 a 12 flechas por minuto. Con 5.000 arqueros, eso significaba 50.000 flechas por minuto llenando el cielo. La mayoría no perforaba las armaduras. El acero francés era de calidad, pero no necesitaba perforar. Las flechas alcanzaban los caballos, penetraban cuellos, ojos, flancos desprotegidos.
Los animales comenzaron a debatirse, aterrorizados, tirando a los caballeros al suelo. Y cuando un caballero se desploma de un caballo con más de 30 kilos de armadura, no se levanta con facilidad. Menos aún cuando está hundido en el lodo hasta las rodillas. La carga francesa se estaba desintegrando. Y ni siquiera habían llegado cerca de las líneas inglesas. Pero los franceses no cedieron. Oleadas sucesivas avanzaron. Caballeros desmontados intentaban abrirse paso a través del lodo. La infantería pesada avanzaba en bloque compacto. Eran demasiados. Tenían que llegar a los ingleses. Tenían que romper esas líneas. Era asunto de honor. Era asunto de soberbia. Pero al Barro no le importaba el honor. No le importaba el orgullo. Cada soldado que avanzaba se hundía. El lodo alcanzaba las rodillas. Para muchos, llega hasta la cintura. Avanzar era sufrimiento puro. Respirar dentro del casco se hacía sofocante. El peso de la armadura, que debería proteger, se transformaba en una trampa mortal. Los hombres comenzaban a caer de puro agotamiento, y una vez caídos, no podían levantarse. Los ingleses vieron lo que sucedía, y atacaron. Aquellos hombres enfermos, hambrientos, destrozados, vieron su oportunidad. Los arqueros abandonaron sus arcos, empuñaron espadas, hachas, mazos, y arrasaron. No fue una batalla limpia, fue feroz, primitiva. Caballeros franceses, atrapados en el lodo, eran golpeados desde todas direcciones. Los golpes atravesaban articulaciones de las armaduras. Se arrancaban viseras. Las dagas encontraban cuellos desprotegidos. Era el caos, era una masacre. El lodo que había atrapado a los franceses se teñía de rojo. Cuerpos se amontonaban. Hombres intentaban trepar montículos de cadáveres para escapar, solo para resbajar y quedar sepultados. El ruido era inimaginable. Gritos sofocados por los cascos, súplicas de clemencia. El estruendo metálico de armaduras chocando. El sonido sordo de acero penetrando carne. Los franceses comenzaron a retroceder. Pero ¿hacia dónde retroceder? El campo estaba cubierto de barro y muerte. Los que intentaban, la caballería francesa, inició su ofensiva. 3000 caballeros montados, cada uno revestido con armaduras que superaban los 60 kilos. Armaduras forjadas artesanalmente en acero. Cascos adornados con penachos de colores. Escudos pintados con los blasones de familias nobles, cuya historia se remontaba a centurias. Cada pieza de metal había costado fortunas. Cada caballero encarnaba años de adiestramiento. Tradición militar centenaria, orgullo dinástico. Avanzaron con la seguridad de quien jamás había experimentado la derrota. El estruendo era ensordecedor. 3000 caballos galopando simultáneamente crean un trueno que sientes en la médula ósea antes de escucharlo con los oídos. La tierra temblaba bajo los cascos. Los árboles en los márgenes del campo parecían vibrar con la tremenda fuerza de miles de pezuñas impactando contra el suelo. La distancia entre los dos ejércitos se reducía velozmente. 100 metros. 80. 60. Los arqueros ingleses permanecieron inmóviles, esperando. Desde la perspectiva francesa, aquella delgada línea de soldados ingleses parecía lamentable. Algunos miles de hombres exhaustos, desnutridos, enfermos, que habían recorrido Francia durante semanas sin encontrar avituallamiento suficiente. Estaban atrapados contra un bosque, sin vía de retirada, sin apoyo en camino. Era el instante perfecto para aniquilar esa fuerza inglesa de una sola vez. Pero había un problema que los comandantes franceses habían subestimado completamente. El barro. 24 horas de lluvia torrencial habían convertido aquel campo de batalla en un cenagal. La superficie parecía firme desde la distancia, pero cuando los primeros caballos llegaron al corazón del terreno, todo cambió bruscamente. Los cascos se hundieron. No solo algunos centímetros, no solo hasta los tobillos. Los caballos se sumergieron hasta las rodillas en ese lodo espeso, pegajoso, asfixiante. El galope se convirtió en arrastre. Caballeros que instantes antes avanzaban a toda velocidad, con el ímpetu de una avalancha de metal, ahora pugnaban únicamente por mantener sus cabalgaduras en pie. Bestias de guerra adiestradas para ignorar proyectiles y alaridos de combate comenzaban a perder la compostura. Algunos intentaban retroceder, empujando a los caballeros que venían detrás. Otros se desplomaban,
arrastrando a caballeros adyacentes como fichas de dominó revestidas en acero. Y entonces la armadura, esa misma armadura que simbolizaba rango, protección, invencibilidad, se convertía en una trampa mortal. 60 kilos de metal repartidos sobre el cuerpo completo de un soldado son soportables en terreno seco. Pero cuando te hundes en el lodo hasta las rodillas, cuando cada gesto requiere triple esfuerzo, cuando tu caballo acaba de caer lanzándote contra el suelo fangoso, 60 kilos de acero devienen en una condena de muerte. Los caballeros que se desplomaban no podían reincorporarse. El peso de la armadura los aprisionaba en su sitio. El lodo se colaba por las grietas de las placas metálicas, infiltrándose en los cascos, sofocando la respiración. Algunos intentaban arrastrarse hacia sus propias líneas. Otros simplemente se sumergían más. El peso del metal acelerador el proceso. El lodo tragándose guerreros enteros, como si el propio campo fuera un ente vivo y devorador. La formación francesa se desmoronó en cuestión de minutos. Lo que debería haber sido una arremetida devastadora, un muro impenetrable de caballería pesada aniquilando una frágil línea de infantería inglesa, se había transformado en completo desorden. Caballeros dispersos por todo el terreno. Caballos atrapados, algunos tendidos de lado jadeando, otros intentando desesperadamente liberarse de la succión del lodo. Hombres gritando órdenes que nadie conseguía escuchar. Trompetas tocando señales de concentración que resultaban imposibles de obedecer. Y entonces los arqueros ingleses desataron su tormenta. 6.000 arqueros, cada uno capaz de soltar de 10 a 12 proyectiles por minuto. Haz el cálculo. Significaba entre 60.000 y 72.000 flechas surcando el aire cada minuto. Más de 1.000 proyectiles por segundo dirigiéndose hacia blancos incapaces de moverse, incapaces de defenderse, incapaces de hacer nada sino contemplar la muerte cayendo del cielo. Las flechas inglesas no eran proyectiles ordinarios, eran astiles de madera de casi 1 metro de largo, con puntas de hierro forjadas expresamente para traspasar corazas. Cuando salían disparadas desde arcos largos tensados por arqueros adiestrados desde la infancia, estas flechas poseían fuerza suficiente para perforar placas de acero a 100 metros de distancia. Y los franceses estaban mucho más cerca que 100 metros. Las primeras oleadas golpearon como una tormenta de hierro. Las flechas atravesaban cascos, perforaban cotas de malla en articulaciones vulnerables, impactaban caballos en el pecho, cuello, flancos, transformando animales ya presas del pánico en seres convulsionantes de terror absoluto. El ruido era indescriptible, no solo el silbido de astiles rasgando el aire, sino el estruendo de miles de puntas de hierro impactando contra metal, contra carne, contra hueso. Los franceses intentaron retroceder, pero no había a dónde ir. El campo de batalla medía apenas 300 metros de ancho, confinado entre 2 bosques. El lodo convertía cualquier movimiento lateral en prácticamente imposible. Y detrás de la caballería que había penetrado primero, más oleadas de tropas francesas continuaban avanzando, empujando a los de enfrente hacia el interior más profundo de la zona de muerte. Era un matadero concentrado. Un embudo de muerte donde la mayor potencia militar de Europa estaba siendo aniquilada como ganado en un corral. Algunos comandantes franceses comprendieron el desastre e intentaron ordenar la retirada. Pero, ¿cómo transmites órdenes en medio de semejante caos? ¿Cómo retrocedes cuando miles de soldados empujan hacia adelante a tus espaldas? Soldados que no pueden divisar la vanguardia, que aún creen marchar hacia una victoria gloriosa. No puedes. Y entonces, los arqueros ingleses revelaron la segunda parte de la trampa. Las estacas. Antes de que comenzara la batalla, mientras los franceses aún se organizaban, los arqueros ingleses habían clavado miles de estacas de madera en el suelo frente a ellos. Estacas afiladas con puntas letales, inclinadas hacia arriba, creando una barrera primitiva pero brutalmente eficaz contra la caballería. Cuando algunos caballeros franceses, desesperados, intentaron forzar el paso a través de las líneas inglesas, a pesar del barro y las flechas, chocaron directamente contra esas estacas. Los caballos quedaron empalados. Los caballeros salieron despedidos hacia adelante, cayendo directamente sobre la infantería inglesa, que los esperaba con hachas, martillos de guerra y dagas diseñadas específicamente para encontrar los huecos en las armaduras. Los ingleses tenían otra ventaja crítica que la mayoría de los observadores no nota de inmediato.
La armadura ligera. Mientras los caballeros franceses llevaban armaduras completas de placas de acero, los soldados ingleses usaban simples cotas de malla o incluso solo gambesones, chaquetones acolchados que ofrecían una protección mínima. En circunstancias normales, esto sería una desventaja terrible. Un caballero francés totalmente blindado podría aplastar a media docena de soldados con armadura ligera sin sufrir un rasguño. Pero Agincourt no era una situación normal. En el barro profundo de aquel campo estrecho, la movilidad valía más que la protección. Los ingleses podían moverse. Podían avanzar unos pasos para atacar a un caballero caído y luego retroceder rápidamente a la seguridad de sus líneas. Podían ajustar posiciones, responder a amenazas, explotar las brechas en la defensa francesa. Los franceses, atrapados en sus pesadas armaduras, hundiéndose en el barro, no podían hacer nada de eso. La ventaja numérica francesa, esa superioridad de 4 contra 1 que debería haber garantizado la victoria, había sido completamente neutralizada. De hecho, se había transformado en una desventaja. Cuantos más soldados franceses entraban en el campo de batalla, más se congestionaba. Más blancos inmóviles para los arqueros ingleses. Más cuerpos cayendo y creando obstáculos para los que venían detrás. Más caos, más pánico, más desintegración de la disciplina militar. Y lo más brutal de todo, el barro no estaba frenando a los ingleses. Estaba frenando a los franceses. Fue el giro perfecto. El mismo campo de batalla embarrado que debería haber sido solo un inconveniente menor, se había convertido en el aliado más poderoso de Inglaterra. No porque el barro fuera más profundo en el lado francés. Era igualmente terrible en ambos lados, sino porque los ingleses luchaban desde una posición defensiva. No necesitaban avanzar a través del barro. No necesitaban cargar 60 kilos de armadura mientras cruzaban un pantano. No necesitaban coordinar movimientos de caballería en un terreno imposible. Todo lo que tenían que hacer era quedarse quietos y dejar que los arqueros hicieran su trabajo. Y los arqueros no dejaban de disparar. Andanada tras andanada. Flechas bloqueando la luz del sol. El cielo literalmente oscureciéndose por la densidad de los proyectiles volando en una sola dirección. Los arqueros tomaban flechas de sus aljabas, apuntaban, disparaban e inmediatamente tomaban la siguiente flecha a un ritmo que parecía imposible de mantener, pero que sostuvieron durante horas. El campo de batalla se convirtió en un escenario de pesadilla. Cuerpos apilados sobre cuerpos, caballos agonizando en el barro, caballeros nobles, hombres que habían pasado vidas enteras entrenando para la guerra, que provenían de linajes militares que se remontaban a siglos atrás, reducidos a víctimas indefensas. Algunos intentaban rendirse, gritando que eran nobles, que sus familias pagarían enormes rescates, que sus vidas valían más vivas que muertas. Pero en la confusión total de Agincourt, no había un sistema organizado para capturar prisioneros, y Enrique, preocupado de que los prisioneros franceses pudieran reagruparse y contraatacar, dio una orden controvertida que sería debatida por los historiadores durante siglos. Ordenó la ejecución de los prisioneros. La batalla continuó. Pero el resultado ya estaba decidido. En menos de 3 horas, la mayor parte de la fuerza francesa había sido aniquilada. El terreno estaba cubierto de cadáveres. El lodo, naturalmente oscuro, se había vuelto casi negro con la sangre de miles de guerreros y bestias. El silencio que se abatió sobre el campo cuando los franceses finalmente cesaron su avance era ensordecedor. Y entonces, cuando la niebla de la batalla comenzó a disiparse, cuando ambos bandos pudieron finalmente evaluar lo que había sucedido, la magnitud de la catástrofe francesa se hizo evidente. Los números son casi imposibles de creer. Las estimaciones de bajas varían según las fuentes históricas, pero incluso los cálculos más conservadores trazan un cuadro sangriento. Entre 8.000 y 10.000 soldados franceses fallecidos, no heridos, muertos. Entre ellos, la crema innata de la nobleza francesa, duques, condes, barones, caballeros de antiguas casas cuyos linajes se extinguieron aquel día enlodado de octubre. Del lado inglés, entre 300 y 500 caídos. Algunos historiadores reducen la cifra aún más. Era una proporción de pérdidas que desmentía toda lógica militar. 20 contra 1. 30 contra 1 según algunos cálculos. El tipo de resultado que observas cuando un ejército aniquila civiles inermes,
no cuando dos fuerzas profesionales se enfrentan en campo abierto. Pero Agincourt no había sido un campo abierto, ¿verdad? Había sido una trampa perfecta. Un terreno que beneficiaba a los ingleses. Condiciones climáticas que beneficiaban a los ingleses. Tácticas que beneficiaban a los ingleses. Y, probablemente lo más importante, la soberbia francesa que los había cegado frente a todos estos factores hasta que era demasiado tarde. La batalla había terminado. Pero el verdadero impacto de Agincourt apenas comenzaba a revelarse. Porque aquel no era simplemente otro choque militar medieval. No era un capítulo más en la prolongada contienda entre Inglaterra y Francia. Lo que había transpuesto en ese campo enlodado, el 25 de octubre de 1415, había revelado algo elemental sobre la esencia de la guerra que nadie estaba listo para aceptar. La caballería pesada, la columna vertebral de los ejércitos europeos durante más de 500 años, había sido destruida por flecheros a pie. Hombres corrientes, muchos de origen modesto, habían aniquilado a la élite militar de Francia. La nobleza, pese a sus costosísimas corazas y décadas de adiestramiento aristocrático, había sido derribada como bestias. Las implicaciones eran revolucionarias y aterradoras para cualquier noble que dependiera del sistema feudal para mantener su preeminencia. Pero la mayoría no lo comprendió de inmediato. Tomaría años, incluso décadas, para que el verdadero significado de Agincourt se abriera paso completamente en la mentalidad militar europea. Porque lo que esa batalla había demostrado no era meramente que los ingleses eran tácticos ingeniosísimos, o que Enrique V era un comandante extraordinario. Lo que Agincourt había demostrado era que 500 años de doctrina militar se hallaban anticuados, que la coraza pesada no garantizaba invencibilidad, que la caballería no resultaba invencible, que la jerarquía estamental que colocaba a los caballeros nobles en la cumbre de la pirámide militar no era una verdad universal, sino meramente una convención que podía ser demolida por cualquier fuerza capaz de entender cómo capitalizar sus vulnerabilidades. Y esta verdad, más que los miles de cuerpos franceses pudriéndose en aquel campo, fue lo que realmente cambió la historia europea para siempre. Porque en menos de 3 horas, un campo de barro en Francia había reescrito 500 años de doctrina militar. Había probado que el futuro de la guerra no pertenecía a los caballeros blindados en costosos caballos de guerra. Pertenecía a quien pudiera adaptarse, a quien pudiera ver el campo de batalla, no como tradicionalmente era, sino como realmente estaba. La victoria estaba asegurada. Más de 7.000 soldados franceses yacían muertos en el campo de Agincourt, mientras que las pérdidas inglesas apenas alcanzaban unos pocos cientos. Enrique V, el rey que había arriesgado todo en una campaña en Francia, ahora permanecía en el centro de uno de los triunfos militares más improbables de la historia europea. Pero Agincourt no fue solo una victoria. Fue una revelación. Una demostración brutal de que las reglas de la guerra medieval, caballería pesada, cargas masivas, superioridad numérica aplastante, no eran absolutas. Algo había cambiado en ese campo fangoso, y lo que cambió no fue accidental. La batalla de Agincourt suele describirse como un milagro inglés, una victoria contra todo pronóstico donde la suerte sonrió a los desvalidos. Pero esa narrativa ignora la verdad más profunda. Enrique V no venció por suerte. Venció porque entendió algo que los franceses se negaron a aceptar. Agincourt fue diferente de todas las batallas medievales típicas, no porque los ingleses tuvieran más coraje, sino porque Enrique transformó el propio campo de batalla en un arma. Cada decisión que tomó, dónde luchar, cómo posicionar a sus arqueros, cuándo esperar y cuándo atacar, fue calculada para explotar las debilidades del ejército francés. El barro no fue un regalo del cielo. El desorden francés no fue un accidente. La matanza brutal que siguió no fue obra del destino. Fue ingeniería estratégica en su forma más pura. El primer elemento de esta genialidad estratégica fue la elección deliberada del campo de batalla. Enrique V no simplemente encontró Agincourt y decidió luchar allí por desesperación. Eligió ese lugar porque reconoció lo que ofrecía: un cuello de botella natural. El campo estaba flanqueado por densos bosques a ambos lados, creando un corredor estrecho que limitaba severamente el ancho del frente de batalla francés. Los franceses tenían decenas de miles de soldados, pero en Agincourt solo una fracción de ellos podía avanzar al mismo tiempo.
La superioridad numérica francesa, que debería haber sido decisiva, fue neutralizada por la geografía, y Enrique lo sabía. Transformó una batalla donde estaba absurdamente en desventaja numérica en un enfrentamiento donde los números importaban menos que el espacio disponible para maniobrar. El bosque que flanqueaba el campo no era solo escenario, era parte integral de su estrategia. El segundo elemento fue el posicionamiento de los arqueros. Enrique no dispersó a sus hombres uniformemente por el campo, sino que los concentró para maximizar la desventaja que el barro crearía para los caballeros franceses. Los arqueros se colocaron en los flancos, generando zonas de fuego cruzado que obligaban a cualquier carga francesa a avanzar directamente por el centro del campo, justo donde el barro era más profundo. Cada paso que daba un caballero francés hundía sus piernas más y más en el fango, reduciendo su velocidad, agotando su fuerza y convirtiéndolo en un blanco casi estático para las flechas que llovían desde los flancos. Enrique no simplemente aprovechó el barro. Diseñó todo su plan de batalla en torno a él, forzando a los franceses a avanzar exactamente donde él quería que se empantanaran. El tercer elemento fue la innovación táctica de las estacas defensivas. Antes de Agincourt, los arqueros ingleses eran vulnerables a las cargas de caballería pesada. Un caballero galopando hacia un arquero podía masacrarlo antes de que éste lograra disparar suficientes flechas para detenerlo. Enrique resolvió este problema con una solución brutalmente eficaz. Estacas de madera afiladas, clavadas en el suelo en un ángulo que convertía cualquier carga de caballería en un suicidio colectivo. Los caballos franceses, que ya luchaban por atravesar el barro, ahora se enfrentaban a una barrera física que los empalaba si seguían avanzando. Las estacas no eran solo defensas pasivas, eran una contramedida táctica que negaba por completo la principal ventaja de la caballería francesa: velocidad e impacto. Enrique V había anulado el arma más temida de la guerra medieval con Tro. La narrativa del desvalido de Agincourt se volvió legendaria precisamente porque la victoria no debería haber ocurrido. Según las reglas convencionales de la guerra medieval, los ingleses debieron haber sido masacrados. Estaban en inferioridad numérica, exhaustos, hambrientos, enfermos y profundamente dentro de territorio enemigo. Ninguna de esas desventajas debería haber sido superable. Y aún así, ganaron de forma tan contundente que la propia estructura de la guerra europea comenzó a cambiar. Agincourt demostró que el ingenio humano, la profunda comprensión táctica y la adaptabilidad estratégica podían triunfar sobre abrumadoras ventajas materiales. Esa es la razón por la que la batalla resuena hasta hoy. No porque fue una victoria impresionante, sino porque fue una victoria que desafió las propias reglas de lo que debería ser posible. Las lecciones universales de Agincourt se extienden mucho más allá de los campos de batalla medievales. La primera lección es que la estrategia supera la fuerza bruta cuando el entorno se aprovecha correctamente. Enrique V no tenía más soldados, mejor equipo o mayor riqueza. Él tenía una comprensión superior del terreno y la voluntad de usarlo. La segunda lección es que las ventajas numéricas se vuelven irrelevantes si el terreno las neutraliza. Los franceses tenían quizás 5 veces más soldados, pero en Agincourt, solo una fracción de ellos podía luchar al mismo tiempo. La tercera lección es que el verdadero liderazgo significa reconocer lo que otros ignoran. Mientras los comandantes franceses confiaban en la tradición y los números, Enrique veía barro, cuellos de botella y oportunidades tácticas. La cuarta lección es que el ingenio humano triunfa sobre probabilidades imposibles cuando se aplica con precisión y disciplina. La próxima vez que alguien diga que las probabilidades son imposibles, recuerda Agincourt. Recuerda a un rey inglés hambriento, enfermo y acorralado, que transformó un campo lodoso en una trampa mortal. Recuerda a arqueros campesinos que destruyeron a la élite de la caballería francesa. Recuerda las estacas de madera que anularon siglos de superioridad táctica. A veces, la respuesta no es más fuerza. Es una mejor estrategia. A veces, ganar no se trata de tener más recursos, sino de entender cómo usar lo que tienes de maneras que tus oponentes no pueden prever. Agincourt no fue un milagro. Fue un triunfo de la inteligencia táctica sobre el poder bruto, de la adaptabilidad sobre la rigidez, de la visión estratégica sobre la tradición ciega. Y esa lección, que lo imposible puede lograrse cuando ves lo que otros no pueden,
sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en ese campo embarrado hace más de 600 años. La historia recuerda a Agincourt no solo como una batalla, sino como un momento en que el ingenio humano reescribió las reglas de lo posible. Enrique V no solo ganó una batalla, demostró que una comprensión profunda, paciencia táctica y la voluntad de desafiar las convenciones podían transformar desventajas devastadoras en victorias decisivas. Y esa verdad, que puedes ganar cuando todo parece perdido, si solo entiendes el campo de batalla mejor que tu oponente,